y creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión. Lo digo porque esta no es plata que se vaya a ocupar en cualquier cosa. En este gobierno del presidente Boric, cuando él asumió, como en el gobierno de la derecha anterior se creó el instrumento, pero no se dejó financiado el IFE laboral, la glosa de libre disposición se ocupó mayoritariamente en eso. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 3 de octubre de 2025, episodio 65 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador, Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. En la plataforma que uses te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Vamos con la edición 65 del podcast. En esta edición examinamos el presupuesto de la nación presentado por el gobierno de Gabriel Boric. Vamos con el episodio 65 del podcast. El presupuesto de la nación fue presentado esta semana por el presidente Gabriel Boric en cadena nacional para su debate aprobación en el Congreso. El tema relevante de esta propuesta de presupuesto son las prioridades fijadas que deberán ser implementadas por el próximo gobierno. El presidente habló de la importancia de los 3 ejes que apalancan este proyecto de ley de presupuesto de la nación. Los 3 conceptos son la seguridad social, seguridad pública y la seguridad económica. Hemos ingresado formalmente al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto para el año 2026. Este presupuesto viene a consolidar 4 años de trabajo por Chile, uniendo responsabilidad social con responsabilidad fiscal. Es un presupuesto en línea con las necesidades de ustedes, las familias de nuestra patria, y que tiene el foco allí donde más se requiere un Estado presente: en seguridad, en salud, en pensiones y en vivienda, además de seguir avanzando en cuidados, en educación, en cultura y en deporte. El gasto público el próximo año crecerá en un 1,7%, lo que es consistente con el cumplimiento de la meta fiscal que comprometimos de 1,1% de déficit. Así, dejaremos encaminado al país a eliminar su déficit estructural para el año 2029. Desde el primer día, trabajamos por frenar el crecimiento de la deuda pública que venía en un alza preocupante durante años. Este será el gobierno con el menor crecimiento de la deuda desde el primero de la presidenta Bachelet. Y en esto los datos no mienten. Sea cual sea el signo político del gobierno que va a dirigir los destinos del país en los próximos 4 años, entregaremos la casa ordenada y con las cuentas claras. Así lo reconocen los actores internacionales, que ven en Chile la fortaleza regulatoria y económica que tenemos. Hoy el mundo confía en la seriedad de nuestra institucionalidad fiscal e invierte activamente en nuestro país, lo que es una buena noticia para todas y todos los chilenos. Estimados, la responsabilidad social y fiscal tienen que ir siempre de la mano para construir un Chile mejor. El presupuesto 2026, como los anteriores, refleja este compromiso: cuidar las cuentas del país a la vez que cuidamos también a nuestra gente, potenciando las 3 seguridades: seguridad social, seguridad pública y seguridad económica. Yo les digo fuerte y claro: Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas, se encuentren. Ese es justamente el camino que estamos recorriendo. Y es que un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar $6.000 millones de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales?
es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU. Por el contrario, nosotros entendemos que la responsabilidad fiscal es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atender las prioridades sociales del país y que estos avances se sostengan en el tiempo. Por ello, en mi gobierno hemos desplegado una agenda que nos va a permitir aumentar los recursos permanentes que dispone el país para proteger y entregar más oportunidades a sus ciudadanos. Así, aprobamos el royalty minero y la ley de cumplimiento tributario que enfrenta a quienes evaden y eluden impuestos. De esta manera distribuimos mejor la riqueza que hay en Chile y generamos nuevos ingresos que hoy ya están financiando necesidades como la seguridad pública y las pensiones, en particular en las comunas donde más lo necesitan. En segundo lugar, en nuestra administración hemos reasignado más de 5.000 millones de dólares para dirigir ese ahorro a las urgencias de las y los chilenos, entre ellos salud y construcción de vivienda. Y en tercer lugar, hemos realizado reformas estructurales que van a aumentar la capacidad de crecimiento de nuestra economía como motor de largo plazo. Un ejemplo de ello es la ley de permisos sectoriales, que reducirá los tiempos para materializar grandes y pequeñas inversiones sin bajar ningún estándar. Y hemos creado además una estrategia nacional del litio para que este sea un nuevo sueldo para Chile, tal como hoy lo es el cobre. A ello se suma más inversión pública, un gran dinamismo del sector exportador y un fuerte impulso a la infraestructura digital, al hidrógeno verde y a la política de construcción naval para dar un paso estratégico en el desarrollo de nuestra patria. Así, heredaremos un país con mayor capacidad de crecer en comparación con el que recibimos el año 2022. Vamos a los temas más salientes de este presupuesto. Según el presidente Boric, este presupuesto viene a consolidar los 4 años de trabajo como gobierno en el cual han conjugado la responsabilidad social y la responsabilidad fiscal, tema que es avalado claramente por las cifras económicas. Como se mencionaba, los 3 ejes son la seguridad social, seguridad pública y la económica. En seguridad social, en salud, el presidente dice que lo presentado en inversión pública en estos 4 años en salud son 900.000 millones de pesos, en aumento del 30% del gasto de estos 4 años. En vivienda, el aumento fue de 37%, se buscó cumplir la meta de 260.000 hogares, y según el presidente, más de 100.000 de ellos serán por ser inaugurados por el próximo gobierno. Quizás lo más relevante y más importante de este gobierno fue haber logrado destrabar de una vez por todas la pensión garantizada universal, que con más de 10 años de debate, una vez que fue introducida por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se fue consolidando con el gobierno del presidente Piñera, y ahora con este proyecto de ley que fue aprobado y que ya está en vigor desde septiembre del año pasado, donde primero a los adultos mayores de 85 años se les entraron en régimen con 250.000 pesos de jubilación como punto base de partida, y ahora la PGU será para los mayores de 75 años. Y para los mayores de 65, la PGU entrará en régimen a partir del año 2027. Entonces, este es quizás el legado más importante de este gobierno. En el concepto de seguridad pública, donde los índices globales hablan de una reducción importante en el crimen, el presupuesto en seguridad ha crecido ya un 16,7%. Entre lo más relevante es el aumento de las dotaciones de las plantas en Carabineros en 3.700 efectivos, y detectives de la PDI, los números aumentaron a 700 funcionarios públicos. Además de la renovación importante, hay que resaltar de todo el parque automotor de Carabineros y también de la PDI, particularmente Carabineros, que andaba con ya vehículos altamente obsoletos para la
función policial, además de incorporar vehículos todoterreno para áreas ya más dificultosas y particularmente en la frontera norte con Bolivia para prevenir la inmigración ilegal que ingresa desde Bolivia hacia Chile. Tema que persiste, pero que es mucho más controlada y mucho más vigilada por todos los estamentos del Estado, con tecnología de alta gama, con tecnología de avanzada, con conocimiento e ir descubriendo las áreas e ir previniendo así los cruces ilegales. Ahora, el tema de la seguridad económica, el presupuesto va al alza en 1,7% del gasto, mientras que el déficit fiscal es del 1,1%. El tema del déficit fiscal es un rezago o un remanente de no haber aprobado la reforma tributaria presentada el 2023 por Mario Marcel cuando estuvo a cargo de Hacienda, cuando el Congreso en la Cámara ni siquiera se debatió la idea de legislar la reforma tributaria. Y desde ese momento en adelante, todo esfuerzo ha sido por Hacienda para apalancar el presupuesto con la menor déficit posible, debido a que no se logró levantar lo suficiente capital para que el Estado pueda funcionar sin tener que recurrir en el déficit fiscal. En este caso será del 1,1%, lo cual es muy cercano a la meta cero. En relación a la deuda pública, el PIB, en relación al PIB, y todavía está muy manejable según el Banco Central, la deuda pública es de un 41,7% en relación al PIB. El presidente cerró su discurso de más de 15 minutos recordando que el país que entrega el 11 de marzo de 2026 al próximo gobierno será ya un país con la casa ordenada. Compatriotas, el 2026 vamos a entregar un Chile más próspero y con menos conflictividad social que el Chile del 2022. Esto no es casualidad. Las políticas que hemos priorizado e implementado han contribuido a generar una mayor cohesión social y gobernabilidad, lo que nunca es un gasto, sino que es una inversión. Cumplir con la responsabilidad social y fiscal es una tarea compartida que requiere también el compromiso del Poder Legislativo. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado al Congreso a aprobar importantes leyes que hoy están en discusión y nos ayudarán a financiar de manera seria las necesidades del país, como la que modifica el subsidio de incapacidad laboral o la que pone fin al CAE y crea un nuevo financiamiento de educación superior, el FES, que va a significar un ahorro para el Estado y un alivio para miles de familias. En estos años hemos revertido brechas, hemos pagado deudas históricas como las pensiones, hemos aumentado significativamente el sueldo mínimo, redistribuido de manera justa las riquezas del país, disminuido la jornada laboral, fortalecido la seguridad pública, social, económica de las familias, recuperado la capacidad de crecer. En esta senda, este presupuesto se hace cargo de forma responsable de los problemas que vive Chile hoy, a la vez que consolida y proyecta un camino de avances y de desarrollo económico con justicia social, con el pueblo de Chile, por el pueblo de Chile y para el pueblo de Chile. El debate del presupuesto lo vemos de regreso tras la pausa. Esto es Más 569, el podcast. Sí, somos Más 569, el podcast, episodio 65 del mismo. Soy Jorge Garretón. Tras la presentación del presupuesto de la Nación, el gran tema saliente es la llamada glosa republicana, que según la historia de los últimos años, es un monto determinado cerca del 2% del presupuesto que el gobierno entrante recibe de parte del gobierno anterior para que tenga la libre disponibilidad tributaria para hacer frente a prioridades durante el próximo año. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que este año la Comisión de Expertos en Hacienda aconsejó
dejarla de lado. Pero explicó Grau que este gobierno en el presupuesto le entrega la flexibilidad de reasignar recursos del presupuesto hasta de 9.000 millones de dólares. La directora del presupuesto, Javiera Martínez, explicó en conversación con Radio Cooperativa la razón del por qué se eliminó la llamada glosa republicana. Por un lado, la pequeña cantidad que significa y por el concepto de la convergencia fiscal, que este presupuesto busca llegar lo más cercano a cero, pero en este presupuesto que se propone el déficit va a ser de 1,1%. Y la convergencia fiscal es que el déficit de cada presupuesto sea cero. Es decir, con este presupuesto estamos cada vez más cerca de la convergencia fiscal. Esta es una glosa o una asignación que en algún momento se empezó a llamar asignación republicana, que es del orden de 300 millones de dólares, que no es una asignación que es para los 4 años de gobierno, sino que es para el momento de instalación del gobierno para el primer año, que le da cierta o mayor flexibilidad para asignar gastos. Es una glosa que, si uno lo compara con el tamaño del presupuesto, en realidad es bien pequeña, comparado con el tamaño general del presupuesto. O sea, el presupuesto aproximadamente de 86.000 millones de dólares y estos son 300 millones de dólares, entonces es una fracción bastante más acotada. Y efectivamente hoy día una parte importante de la discusión de la comisión mixta se centró en las alternativas que quizás puedan haber a esta primera propuesta que tiene el Ejecutivo con respecto a este tema. Es un tema que también estuvo en discusión de la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales del Gasto que tuvimos convocada por Hacienda en los últimos meses. Yo en particular estoy bastante de acuerdo, obviamente, porque presentamos el proyecto de ley con la eliminación, porque estamos en un periodo de convergencia fiscal y para llegar a la meta fiscal esto era un paso relevante. Igual se da flexibilidad para hacer modificaciones presupuestarias, existen otros recursos también para contingencias. Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a pesar que se encuentra disponible en restaurar esa glosa republicana, que no es más que 300 millones de dólares, manifestó el ministro, Grau dijo en Radio ADN que como gobierno consideran que la opción de reasignar el gasto le da mayor flexibilidad a el próximo gobierno. Las dos opciones, la futura presidenta o el futuro presidente van a poder decidir en qué nuevas políticas, en qué prioridades que son relevantes para ellos y no estaban debidamente planteadas anteriormente, como por ejemplo lo que señala la candidata Jara de acelerar la reconstrucción. Eso, ambas opciones lo posibilitan, ¿no es cierto? La única diferencia es que en la opción de que uno deja un monto libre, somos nosotros, el gobierno actual, en conjunto con el Parlamento, los que definimos qué cosas vamos a dejar de hacer. En la opción que nosotros estamos planteando, la presidenta o el presidente futuro van a poder definir las dos cosas. Qué cosas dejar de hacer y además qué cosas sí hacer. ¿Ministro? Entonces, en el fondo, le estamos dando más libertad, porque le estamos permitiendo reasignar gastos y además definir a qué va esa reasignación. Desde las candidaturas presidenciales, también, como se dice, la glosa republicana sigue siendo el concepto que más se debatió. Por ejemplo, primero en el Congreso, el senador José Antonio Coloma habló que esto rompía con un etos republicano y democrático de no dejar esa glosa de libre disposición. Y esto a pesar de lo expresado por el ministro de Hacienda, Grau, que sea el Congreso en el debate que ajuste estos 9.000 millones de dólares para ver cómo el gobierno lo puede reasignar de la mejor forma en que lo determine. A esto a pesar de que el ministro se mantiene abierto de crear esa glosa republicana. Para la candidata del Partido Comunista de la coalición de centro-izquierda, Janet Jara, para ella fue fundamental la glosa republicana y considera que debe ser restituida y cómo la gastaría. Lo primero es que esta glosa de libre disposición, me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera, porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año
y creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión. Lo digo porque esta no es plata que se vaya a ocupar en cualquier cosa. En este gobierno del presidente Boric, cuando él asumió, como en el gobierno de la derecha anterior se creó el instrumento, pero no se dejó financiado el IFE laboral, la glosa de libre disposición se ocupó mayoritariamente en eso, aun cuando todavía no se había recuperado el mercado laboral. Del gobierno de la derecha al gobierno actual no se dejó presupuesto en IFE laboral, se dejó un discurso, pero no los recursos. Y por tanto, si uno lo piensa, ahora, en el próximo gobierno que espero encabezar, me gustaría que estuviera esa glosa de libre disposición. Y estoy pensando precisamente en que si esa glosa está disponible y se logra reponer en el Parlamento, la voy a utilizar prioritariamente en la reconstrucción de las viviendas del incendio de Viña del Mar. Eso en parte de la candidata de la centroizquierda, Janet Jara, pero la derecha se preocupó de dos cosas. Primero, el candidato republicano, José Antonio Kast, no habló del presupuesto y de la glosa republicana. Kast se sintió aludido por las palabras del presidente Gabriel Boric, quien en su discurso, y lo escuchamos en este podcast, considera irresponsable eliminar 6.000 millones de dólares del presupuesto de la nación sin explicar cómo ni dónde saldrían esos fondos. Kast no habló de eso, habló que se sintió aludido y que era un acto, lo manifestado por el presidente Boric, que va contra la fe pública. Lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía. El acto de ayer, la cuenta del presidente sobre lo que es el presupuesto, ¿fue un acto republicano? Les quiero decir que no. No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde el presidente, algún presidente haya actuado con tal nivel de cobardía. Porque lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía. Fue un acto de corrupción. ¿Y por qué digo que es un acto de cobardía? Porque ninguno de los candidatos presidenciales tenemos la posibilidad de tener una cadena nacional para poder decir lo que él dijo. Uno habría esperado un acto republicano, donde él explicara. Nosotros hasta el día de ayer, y todavía no estamos hablando del presupuesto en concreto, porque estamos esperando que el señor ministro de Hacienda lo entregue y lo exponga en las comisiones para que no haya malas interpretaciones de lo que él pone ahí. Pero cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento. Es un acto de corrupción, porque así como el presidente nos tiene acostumbrados a ir a votar a Magallanes y le pasa la cuenta a todos los chilenos de lo que le cuesta ese viaje, que es mínimo 30 millones por su desplazamiento exclusivo, a votar a Magallanes, le podría haber ahorrado varios cientos de millones de pesos a todos los chilenos si hubiese cambiado su domicilio electoral. ¿Eso lo hace menos magallánico? No. ¿Eso lo hace menos comprometido con la región donde él se crió? No. Pero sí le podría haber destinado esos 200, 300 millones que se gastó para ir a votar durante su periodo presidencial a los chilenos más necesitados. Porque así como hemos criticado a la vocera de Janet Jara, que usa una empresa pública para viajar por Chile, hoy día vemos como el presidente asume el rol de vocero y de interlocutor con uno de los candidatos presidenciales desde La Moneda. Lo que hizo ayer, vuelvo a insistir, es un acto de cobardía, un acto de corrupción porque está usando fondos públicos y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre, José Antonio Kast Riz, presidente. Ese soy yo. A pesar que el germano Kast, José Antonio, recibió el apoyo de la derecha en general, sí fue repasado por la candidata de Chile Vamos, de la UDI, Evelyn Matei. Ella habló precisamente de esos 6.000 millones de dólares. Lo primero es que no corresponde que el presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o las propuestas de una candidatura. De verdad, no corresponde. Lo segundo es que nosotros y un grupo grande de economistas, yo estuve durante 21 años en la Comisión de Presupuesto, 21 años. Conozco la ley de presupuesto al derecho y al revés.
Y aquí hay personas que han ejercido altas responsabilidades en el Consejo Fiscal Autónomo, pero también en el Banco Central. Y les podemos asegurar que no es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. No es posible. De hecho, hasta ahora lo único que dicen es que sí es posible, pero no han dicho dónde. Nosotros, en cambio, con los 2.000 millones de dólares que hemos dicho que responsablemente se puede cortar, hemos dicho exactamente dónde y cuándo y cómo vamos a recortar. Eso de la otra campaña todavía no se sabe y no se va a saber porque no es posible. Claro, no se sabe dónde recortará Kast esos 6.000 millones de dólares. Los gastos del presupuesto son asignados por ley y financiados como tal. Por lo tanto, recortar no es fácil. Por eso se dice que el germano Kast tomará los recursos de la PGU y del gasto social para recortar fondos públicos y así jibarizar la reconstruida seguridad social del Estado. Seguridad social o tejido social que viene del Estado, que da respaldo a la ciudadanía y que ha demorado décadas en ser reconstruido desde su destrucción durante la dictadura militar y que desde 1990 se ha venido reconstruyendo y recién está llegando a un concepto de importancia, particularmente en su protección social, en salud y en la PGU, en la pensión garantizada universal, que era el gran bache que tenía la seguridad social chilena. Cambiando un poco de vereda, desde el Partido Socialista, el secretario general de ese partido, Camilo Escalona, felicitó la presentación de este presupuesto que va en la senda de convergencia fiscal, gasto, deuda. Se ha dado a conocer el presupuesto para el año 2026. De inmediato la derecha está reclamando por cuestiones secundarias, como que no le queda una bolsa de dinero al futuro presidente o presidenta para libre disposición. Es un argumento completamente absurdo, porque la Constitución establece la reasignación de presupuesto a la cual puede recurrir la futura autoridad sin ningún tipo de dificultades y puede modificar completamente lo que se ha aprobado en esta discusión que termina en el mes de noviembre. Lo importante es rescatar la voluntad del presidente Boric de, con las limitaciones actuales, en una época en que no sobra el dinero, de responder a lo fundamental, a las necesidades de la gente, que es lo más importante. Por eso que el presupuesto en gratuidad de educación superior tiene 2.700 millones de dólares, en atención primaria y salud tiene 3.700 millones de dólares, la PGU tiene 6.900 millones, la subvención escolar 4.200 millones de dólares. O sea, el esfuerzo está en las personas, en la gente. Para eso es que se hace este esfuerzo del Estado, para poder responder a las necesidades sociales. También mirando el futuro, mirando al próximo año. Y eso significa que no haya un déficit tan grande que después no se puede pagar, porque ahí las deudas consumen a los países. Entonces hay que tener un margen de deuda limitado que se pueda pagar y al mismo tiempo concentrar el gasto en las necesidades sociales de las personas. Esa es la articulación entre responsabilidad social y responsabilidad fiscal. Ponemos fin al episodio 65 del podcast. Soy Jorge Garretón, desde la plataforma que uses. Te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo y opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok estamos con varias cápsulas semanales de 3 minutos, con notas relevantes de la vida política y económica del país. Visita como Podcast Más 569, que además compartimos en cortos de YouTube. Nos vemos este día lunes y esperemos ya con la voz 100% recuperada. Ya es primavera en ciernes. Que tengan un buen fin de semana. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno.
La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.